Radio Intereconomía, Educación para el siglo XXI. Un programa presentado por Mamen del Ojo. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este tiempo que en Radio Intereconomía dedicamos a la educación. Educación para el siglo XXI. Un programa que realizamos en la mañana de los sábados desde el Salón de Actos del Eurocolegio Casby en la localidad madrileña de Villaviciosa de Odón. Hasta las 12 del mediodía hablamos de educación aquí en Radio Intereconomía. Y arrancamos, como siempre, repasando algunas de las noticias del entorno educativo que han sucedido durante la semana. El Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley sobre la implantación y fomento de la práctica del ajedrez en escuelas y espacios públicos, así como su promoción como deporte. Según un estudio de la Federación Española de Ajedrez, la enseñanza de este juego entre los estudiantes puede llegar a reducir el abandono escolar hasta en un 30%. El ajedrez favorece además un desarrollo más rápido de la inteligencia, un mejor desarrollo del grado de madurez del niño e indirectamente tiene beneficios para el aprovechamiento mejor y más claro de otras asignaturas, como pueden ser las matemáticas, la comprensión lectora o la visión espacial. Además de los beneficios para los escolares, esta iniciativa también va a generar empleo, ya que según las primeras estimaciones de la Federación, se necesitarán entre 20.000 y 30.000 instructores. Más cosas, el Ministerio de Educación planea invertir 22 millones de euros en contratar a unos 2.000 becarios. Se trata de un programa piloto de becas de formación para graduados universitarios con excelente expediente académico, cuyo objetivo fundamental es propiciar la mejora de los resultados de los alumnos de centros docentes con especiales dificultades y ofrecerles soluciones a los diferentes problemas que se plantean. En los últimos cursos, el sistema educativo ha perdido entre 20.000 y 30.000 profesores, según diferentes cálculos, por la práctica desaparición de la tasa de reposición de funcionarios, que se ha cebado sobre todo en los apoyos a los alumnos con más dificultades. Los futuros becarios tendrán que ser recién licenciados del ámbito de la educación y de otras ramas de ciencias y ciencias sociales y tener un expediente académico con una nota media igual o superior al 8,5% para los maestros y un 8% para el resto. Eurocolegio Casby, Educación para el siglo XXI. Con Mamen del Ojo. Antes de entrar en el tema que nos ocupa hoy, permítame que hagamos un poco de historia. Allá por 1968, un grupo de educadores visionarios decidieron crear un programa educativo que permitiera formar a jóvenes de diferentes países con un objetivo común: el entendimiento entre culturas, la relación social y económica entre países y el respeto mutuo. Así nacía el Bachillerato Internacional, que ofrece 4 programas educativos exigentes y de alta calidad a alumnos de entre 3 y 19 años. Nos vamos a centrar hoy en los más pequeños. Uno de estos programas es el programa de la escuela primaria. Ahora veremos qué es. Y para hablar de este tema y de cómo preparar a los más pequeños, los que no están todavía en la escuela, también hablaremos con ellos. Nos acompañan hoy en el estudio Pablo Martín, él es coordinador del programa de la escuela primaria o del Bachillerato Internacional, nos explicará qué es exactamente, y también nos acompaña Ruth Bozal, que es directora de la Escuela Infantil Travesuras de Nono. Buenos días a los dos. Buenos días. Pablo, vamos por partes porque son muchos nombres muy diferentes, todos referidos a la misma cosa. Si te parece, empezamos explicando qué es el programa de la escuela primaria o qué es el Bachillerato Internacional, como tú prefieras. Es importante situar lo que es el PEP dentro del Bachillerato Internacional. Eso. Yo es una opinión personal, pero el primer punto negativo que tiene el Bachillerato Internacional es el desafortunado nombre o la desafortunada traducción que tiene en el español el IB. IB son las siglas de IB, International Baccalaureate, que significa Bachillerato Internacional en español.
Da la casualidad que en España los últimos años antes de acceder a la universidad se denominan bachillerato. Entonces algunas veces confundimos bachillerato internacional con nuestros años de bachillerato en el colegio. No es así. El bachillerato internacional es una organización mundial que engloba los mejores colegios del mundo, que tiene una metodología propia y que abarca desde los primeros años, que serían desde 3 años hasta sexto de primaria. Eso es lo que llamamos el PEP, PYP. El PEP. Programa de Escuela Primaria, en castellano. En castellano. Vamos a... Programa de la Escuela Primaria, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es donde estoy yo. Soy el coordinador de estos primeros años del bachillerato internacional. Que es, entiendo, que esos primeros años en los que se empieza a formar al niño para cuando llegue a ese bachillerato internacional. No. Corrígeme. Vamos a ver. Es lo mismo. Es un todo, entiendo. Es un todo. El bachillerato internacional es un todo que tiene 3 programas. Estos 3 programas, el primero se denomina PEP, que son estos primeros años. El segundo es el PAI, que es el programa para los años intermedios y engloba lo que es la educación secundaria. La ESO. Y por último tenemos el programa diploma. El programa diploma se corresponde con los años de bachillerato en España. Por tanto, como veis, no aparece la palabra bachillerato en ninguno de nuestros programas. La organización, el método, se llama Bachillerato Internacional. Tiene 3 programas, PEP, PAI, diploma. Y es una cuestión de traducción que se llame Bachillerato Internacional. Desafortunada. Pablo, te agradezco esta explicación porque es cierto que se confunde y parece que estamos hablando de la preparación de niños. No, es un todo, diferentes etapas en el desarrollo del niño y lo que se logra es ese Bachillerato Internacional. Niños en este PEP, programa de la escuela primaria, ¿qué va? ¿Entre qué edades? Pues desde 3 años hasta 12. Hasta 12. ¿Qué beneficios se obtienen trabajando con niños tan pequeños, a partir de 3 años, quiero decir? Tan pronto. Vamos a ver, empezar a trabajar, evidentemente, cualquier cosa que trabajes, cuanto antes empieces, pues mayor beneficio tienes. Empezar a trabajar con niños dentro del bachillerato internacional, pues lo ideal es empezar a trabajar desde que nacen. Entonces, el programa empieza con 3 años, empezar a indagar, que seguro que me vas a preguntar ahora por lo que es indagar. Luego. Empezar a indagar con 3 años, empezar a trabajar investigando, empezar a trabajar, aprender a trabajar en equipo, aprender a compartir, aprender a reflexionar, pues todas estas capacidades, todas estas actitudes, cuanto antes empieces a hacerlas, incluso si no haces o no adquieres otros hábitos antes, los que aprendes por primera vez y luego utilizas durante toda tu vida son los que mejor vas a utilizar. Cuanto antes, decías, Pablo, Ruth, vosotros en Travesuras de Nono tenéis justamente esa franja de edad de 0 a 3. ¿Cómo trabajáis con los niños para que adquieran esa autonomía, esa independencia y, sobre todo, es despertar esa curiosidad por el mundo? Pues nosotros siempre tenemos en cuenta que para que un niño descubra, lo primero es que se tenga que sentir seguro. Entonces nosotros tenemos 2 pilares principales. El primero es la afectividad. Un niño que se siente querido es un niño que se siente seguro. Entonces, cuando se sienten seguros, entonces se lanzan a explorar. ¿Por qué? Porque explorar, aprender y descubrir es lo mismo para ellos. De hecho, la percepción del tiempo que nosotros vamos perdiendo, nos parece que el tiempo cada vez pasa más rápido, ¿no? Cuanto más mayores nos hacemos, en realidad simplemente es porque nosotros solamente tenemos la sensación de tiempo cuando aprendemos, cuando descubrimos cosas nuevas, cuando tenemos estímulos nuevos, ¿no? Entonces, para un niño todos los estímulos son nuevos, por lo tanto tiene una sensación de tiempo continuamente, mientras que para nosotros hay muchos estímulos que ya se nos pierden porque están en la cotidianeidad. Entonces, para los niños sentirse queridos les hace sentirse seguros para lanzarse a descubrir. Y luego la otra cosa es, estamos ahí, te damos pautas, te damos posibilidades, pero tienes que ser tú el que te lances, ¿vale? El niño tiene que saber que tú vas a estar para asegurarte de que no le pasa nada, ¿no? Pero que ellos son los que tienen que aprender, los que tienen que descubrir. Son los protagonistas. Exactamente, ¿vale? Hablabas de indagación, dices, luego me preguntarás por la indagación. Indagación es la palabra, creo que más suena en el bachillerato internacional. Indagar. ¿Qué es indagar en el bachillerato internacional? ¿A qué os referís y
¿Qué queréis decir con esa palabra indagar, indagación? Bueno, pues indagar es la palabra clave en este método. Como estaba diciendo mi compañera Rosa, ¿no? Ruth. Como estaba diciendo Ruth, al principio, y veo que en la escuela infantil somos ya muy bachillerato internacional, porque el niño, al no tener otras herramientas que digamos que sus propios órganos, ¿no? para poder explorar, para poder descubrir, no sabe leer, no sabe escribir, pues el niño empieza a descubrir por sí solo. Al principio puede ser, yo entiendo, yo lo veo por la escuela infantil nuestra, por la parte de educación infantil nuestro, que es más sencillo. Cuando llegamos a la educación primaria, empezamos con una enseñanza tradicional. Esa enseñanza tradicional es una enseñanza en la que el profesor entra y te enseña, te ayuda, te guía, te muestra todo, te enseña todos los contenidos para que el niño los adquiera, se los estudie, los reproduzca y se le evalúe. ¿Qué es la indagación? En la indagación, el niño no tiene a nadie que le enseñe, que se lo ponga encima de la mesa, que le guíe al 100%, sino que el niño es el que tiene que descubrir, pues como cuando era pequeño. O sea, tiene que volver a sus inicios. Quizás esa figura del profesor como guía, vosotros en la escuela infantil todos tenemos asumido, bueno, pues que un profesor de una escuela infantil no va a hacer lo que acabas de decir tú, Pablo, no va a coger a los niños y les va a decir, ahora tenéis que comer de esta manera, cogéis la cuchara. No, es un guía que les puede enseñar a relacionarse con los demás. Es más asumida esa figura de guía en la escuela infantil y es cierto que en primaria quizás se pierda. Es que en la escuela infantil, bueno, yo creo que en todos en realidad, ¿no? Lo que pasa es que para nosotros es fundamental, tienes que conocer al niño. Entonces, y saber cómo tratar a cada niño, ¿no? Y reconocer sus estados anímicos, escuchar qué es lo que más le atrae al niño, ¿no? Como decimos, para nosotros nuestra metodología se llama la metodología del juego. O sea, para los niños todo tiene que ser un juego. Y hay niños que hay días que están muy cansados. Y ese día, pues a lo mejor no van a aprender, pero tampoco hay que presionarles por eso. A lo mejor alguien que nos esté escuchando, viendo lo que estás contando, Pablo, del PEP y del Bachillerato Internacional, parece todo un juego, ¿no? Realmente parece muy divertido. A mí me está pareciendo muy divertido. Mira, es tan divertido que los niños quieren estudiar más. No se dan cuenta de que están aprendiendo. Quieren quizás aprender más. Mirad, y continuamos un poco al hilo de lo que era la indagación. Ellos quieren descubrir. Nosotros lo primero que hacemos es lanzarles unas preguntas, ver qué es lo que sabe cada uno, ver qué conoce cada uno y a partir de ahí despertar su interés por aprender. Entonces, a partir de ese momento ellos, con una serie de guías, empiezan a descubrir por sí mismos cuáles son los contenidos que tienen que aprender, qué contenidos, qué conceptos, que son cosas importantes de esos contenidos, dónde tienen que encontrarlos, cómo buscarlos. Ellos deciden qué tienen que aprender, cuánto tienen que aprender y hasta dónde quieren aprender. Entonces, ellos se ponen por sí mismos a buscar, a indagar, volvemos sobre la palabra indagar, a investigar, a descubrir todos esos contenidos que normalmente un profesor te los pondría encima de la mesa y ahora eres tú quien te los tienes que buscar y te los vas a buscar de la forma más divertida. El Bachillerato Internacional, como hemos visto al principio y has contado tú, Pablo, bueno, es una cosa que viene de lejos, no es una cosa de antes de ayer. Las nuevas tecnologías, entiendo que en este proceso de indagación le han facilitado mucho las cosas al alumno, ¿o no? ¿O no? Le han facilitado muchísimo. Daos cuenta que a la hora de investigar, el alumno lo primero que busca son herramientas donde encontrar los contenidos, herramientas donde encontrar la información que busca. Esas herramientas van a estar en un libro, en una revista, en una representación que han hecho unos compañeros, en un folleto, en Internet. En nuestro colegio sabéis que todos los niños tienen Internet en sus manos las 24 horas, por decirlo de alguna manera. Entonces, las tecnologías, evidentemente, es una herramienta que ayuda muchísimo a la indagación. Pero también hay que enseñarles a utilizarlas. No, bueno, por supuesto. Yo en Internet, como comprenderéis, mis niños han llegado a utilizar la tablet, pero no todo llegará. Dentro de unos años hablamos. No les hacemos investigar en Internet, pero sí que sí que trabajamos mucho con el hecho de relación entre casa y el cole.
¿vale? Entonces nosotros muchas veces les pedimos, pues yo qué sé, recortes de cosas amarillas, ¿no? De modo que ellos en casa pues hagan sus recortes con sus papás y tal. Y entonces, ¿qué pasa? Que el aprendizaje que se hace en la escuela es con material que han traído de casa, que ellos han tenido que buscar con papá y mamá, ¿vale? Y que hacen un trabajo colaborativo, porque a lo mejor están haciendo un mural o están, ¿vale? Entonces, ese punto de investigación, si quieres, nosotros lo hacemos de una forma inicial. Eso es fantástico, de verdad, es la base, es lo que nosotros necesitamos luego. O sea, esa información que ellos traen, que luego discriminan, que luego cuando son un poco mayores, como trabajan en equipo, comparten, ponen en común, sacan factor común de qué ha encontrado uno, qué ha encontrado otro, qué es lo que vale, qué es lo que no vale. Además, esa información luego la organizan y la exponen, se la exponen al resto de sus compañeros, la comparten. Y lo más importante es que se reflexiona sobre ello. Sí. Ellos mismos se corrigen unos a otros, se autoevalúan y se evalúan ellos. O sea, hay un montón de métodos de evaluación y una parte muy importante es esa reflexión que ellos hacen, ese compartir la información y ese feedback que reciben entre ellos, aparte de hacer pues un rollback al principio para volver a empezar y para volver a añadir nuevos conceptos al inicio de su indagación. Nosotros también, otra de las cosas que hacemos es el trabajo por proyectos, ¿no? Entonces, es decir, que cada concepto nosotros lo trabajamos desde distintos puntos. Entonces, eso también hace lo que tú decías, ¿no? Que el niño aprende un mismo concepto desde distintas visiones. Y entonces es capaz de comprenderlo, digamos, como el concepto a través de lo que él ha ido trabajando, ¿no? Entonces, igual, por ejemplo, nosotros ahora estamos trabajando el rojo con unos niños. Pues en psicomotricidad fina, pues a lo mejor han tenido que quitar pepitas de unos pimientos rojos, ¿vale? Pero es que en psicomotricidad gruesa les hemos hecho saltar del aro rojo en el aro rojo. O sea, el rojo está impregnando todo lo que están trabajando, ¿no? Y de ese modo ellos también llegan a eso, a lo que es a un aprendizaje colaborativo. Vamos con un tema peliagudo. ¿Cómo se realizan las evaluaciones? ¿Cómo se evalúa a estos niños en función de qué? Porque si es en función de lo que han aprendido, que me parece lo ideal, en función de lo que ha aprendido cada niño, es complicado, ¿no? Determinar hasta dónde un niño ha aprendido lo que puede o ha aprendido lo que quiere, ¿no? Pues evaluar al final hay que aprender y hay que evaluar si el niño ha adquirido no solamente unos conocimientos, o sea, unos contenidos. Al final, nosotros lo que evaluamos son unos contenidos que están dentro de nuestro programa de indagación. El método incluye un programa de indagación con unos contenidos que son transdisciplinares. Estos contenidos, digamos que de alguna manera el niño los tiene que asimilar. Entonces, el profesor es como decíamos antes, el guía que presenta al alumno la forma de llegar, de que él por sí mismo encuentre esos contenidos. No solamente los contenidos, sino también tiene que alcanzar unas habilidades. Las habilidades son pues esa forma de llegar a los contenidos, si ha sido capaz, esas capacidades para llegar a los contenidos y para poder exponerlos y representarlos. Además, evaluamos lo que sabía antes y lo que sabe ahora, porque es lo principal. El profesor, antes de empezar... El primer paso que da el profesor son esas preguntas que provocan la indagación, y en esas preguntas primero descubre hasta dónde voy a poder llegar con estos niños. Primero sé qué es lo que saben y a partir de ahí ofrezco contenidos, proyectos que ellos van a trabajar y en los que tendré que evaluar pues, el proceso, no solamente el resultado, sino también el proceso y el producto. Entiendo que cada curso, cada clase, cada niño es un mundo. Cada nuevo curso no es, digamos, en la educación normal, entre comillas. Bueno, sabes que vas a dar una serie de temarios, una serie de temas, un libro que tienes que terminar y una serie de exámenes. En el bachillerato internacional, cada nuevo curso es una aventura para el profesor. Es una aventura, pero está muy definida, ¿eh? Está muy definida. Aventura me refiero en el sentido que la clase, el alumno es diferente y por lo tanto todo el proceso que viviste el año anterior con la clase X no va a volver a ser el mismo. Efectivamente, nunca es el mismo. Digamos que este método, fíjate que ni incluso dentro del curso los alumnos son los mismos. Hay algo fundamental que a mí me emociona de este método, es que atiende a la diversidad. O sea, le da de comer al niño que más necesita
por debajo y por arriba. O sea, todos los niños tienen su oportunidad y su sitio en el bachillerato internacional. Todos. Pero no solo eso, sino que el niño que está por debajo se engancha, el que está por arriba tira más, y el bachillerato internacional da de comer a todos. Efectivamente, porque al final todos trabajan en el mismo proyecto, cada uno alcanza unos niveles, pues como en cualquier educación, cada uno alcanza unos niveles, pero conseguimos siempre que el que más necesita sube mucho más que en la educación tradicional, que en el método tradicional, y el que está por debajo se sube en el carro de los que del resto de la clase, del resto del grupo, sí. Se motivan los unos a los otros. Efectivamente. Tengo que poner punto final, aunque se me quedan, la verdad es que muchas preguntas. Espero, Pablo, que vuelvas un día por aquí. Seguimos hablando de este tema o del tema que te apetezca, porque la verdad es que lo cuentas con tanto entusiasmo que lo contagias, Ruth. Te digo lo mismo, tienes las puertas abiertas de este programa cuando quieras. Muchísimas gracias a los dos por haber estado estos minutitos con nosotros. Nosotros seguimos hablando de educación y ahora nada, ya los verdaderos protagonistas, los que han vivido el bachillerato internacional. Eurocolegio Casby Educación para el siglo XXI, con Mamen del Ojo. Hemos estado hablando de esos primeros años, de ese periodo de formación tan necesario, bueno, pues para sacar el máximo provecho a la educación y, bueno, y a ese bachillerato internacional. Bien, pues ahora vamos a ver el resultado de ese esfuerzo. Vamos a hablar los últimos minutos de este programa con antiguos estudiantes del bachillerato internacional que ahora están en la universidad. Nadie mejor que ellos para contarnos su experiencia, cómo lo han vivido. Ellos son Iván Benítez. Buenos días, Iván. Buenos días. Y Gerardo Fernández. Buenos días, Gerardo. Buenos días. Ahora mismo estáis en la universidad. ¿En qué curso estáis los dos? En segundo. En segundo los dos. ¿Y qué carrera estáis estudiando? Ingeniería de telecomunicaciones en inglés. Ingeniería telemática en inglés. En inglés los dos. ¿En qué universidad? En la Carlos III. En la Carlos III los dos. Realizasteis el bachillerato internacional aquí en Eurocolegio Casby, entiendo. ¿Con qué os quedáis de ese periodo? ¿Con qué os quedáis en lo, digamos, profesional? Pues fueron 2 años bastante movidos. Fueron 2 años bastante intensos a la hora de llevar un ritmo de trabajo que aún recuerdo no con miedo, pero sí con los que he disfrutado bastante. El recuerdo es positivo. Sí. Gerardo. Pues como bien ha dicho mi compañero, la verdad que fueron 2 años duros. Me pareció bastante más duro el segundo año porque también tenías que sacar tu selectividad y aparte compaginar todo con trabajos, prácticas, todo externo. Pero la verdad es que es un sentimiento positivo. En general es bastante positivo. En lo personal, ¿qué obtuvisteis de este periodo, de estos 2 años? Pues la verdad es que abrí un poco la mente. Yo pensaba que antes de llegar al bachillerato internacional todo era estudiar y centrarme en ese estudio, pero esto me abrió la mente de que no solo es... Como que el bachillerato internacional era mucho más que solo ese un ritmo de trabajo. Era unos trabajos, era una especie de... un modo de llevar la vida estudiantil. Un modo de aprender, sí. Una manera diferente de aprender. Sí. Gerardo. Pues la verdad que a mí me aportó sensaciones bastante positivas. Hicimos diversas actividades de índole pues social y tal, ayudando a grupos, el tema de CAS y todo eso. Y la verdad que me llenó mucho porque me gusta trabajar mucho con niños, ayudar a la gente y tal, y eso me llenó mucho. Y aparte, sobre todo, es el tema de las asignaturas más prácticas, tales como física, matemáticas, el llegar a un laboratorio y ver lo que estás haciendo, sobre todo ese tema de ver, de saber que todo lo teórico tiene algo práctico y trabajar con ello. Pues me llenó bastante. En el bachillerato internacional hacéis mucho trabajo en grupo. Lo hemos estado hablando antes. En los primeros años ya empiezan a trabajar en grupo. ¿Eso ayuda a hacer
amigos o que las amistades sean más fuertes, porque no solo estás compartiendo un pupitre, sino que estás compartiendo el aprendizaje y el trabajo que a la larga, cuando ejerzáis una profesión, tendréis que terminar trabajando en equipo. ¿Os ayuda este concepto del bachillerato internacional? Sí, sin duda. Nosotros tuvimos la suerte de que fuimos únicamente 4 personas en nuestro año y éramos un grupo muy cerrado, la convivencia se hizo muy amena y aprendimos a día a día convivir y compartir nuestros esfuerzos todos juntos. Ahora, lleváis ya 2 años en la universidad. En ese primer año, ese primer momento en el que os adentráis en el mundo universitario, ¿notasteis diferencias o dijisteis, mira qué bien, que yo esto ya lo tengo aprendido o que esto ya lo sé, cuando empezasteis a vivir en la universidad? 2 carreras además las que hacéis eminentemente prácticas. ¿Notasteis, estáis agradecidos a haber estudiado este bachillerato internacional, a la formación que os ha dado? Sí, por supuesto. Como ya he comentado, era ir a un laboratorio y saber lo que estás haciendo. Entonces tú llegabas a muchas asignaturas de índole muy práctica, llegabas y no decías dónde estoy, qué hago, por dónde empiezo. Llegabas y empezabas a trastear, y sobre todo ayudabas a la gente. Entonces era el hecho de saber qué estoy haciendo, dónde estoy, pues todo eso ayudaba bastante. Iván. Yo me quedo sobre todo con ese ritmo de trabajo. Una vez que llegas a la universidad no tienes a nadie que te esté controlando, que te esté marcando las pautas con las que llevar tu día a día de estudio. Y a la universidad, en mi opinión, después de un bachillerato internacional como el que se hace, entras con ese ritmo intenso y las cosas salen mucho más rodadas. Rápidamente, una respuesta concisa. ¿Os ha abierto la mente a la hora de desarrollar vuestra carrera profesional en un futuro, este bachillerato internacional? El bachillerato te ayuda mucho a ir fuera y sobre todo al ser un tema internacional está orientado a abrir la mente. Entonces sí, sin duda. Iván. Sí, comparto la misma opinión. Bueno, veo que compartís la opinión en muchos aspectos. Eso quiere decir, que vuestro periodo en este bachillerato internacional no pudo ser más positivo. Creo que nos quedamos con eso. Iván, Gerardo, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos. Tenemos que decir adiós. Volvemos el próximo sábado a las 11:30 de la mañana aquí a hablar de educación en Radio Intereconomía. Adiós. Eurocolegio Casby Educación para el siglo XXI. Todos los sábados de 11:30 a 12 de la mañana.